Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Soy Andrea Guzñay, junto a mis compañeras Jacqueline Tucto, Karina Inga, Tatiana Pinos y Sofía Vivar, estudiantes de primer ciclo de la carrera de Educación Especial de la Universidad Nacional de Educación. Hablaremos sobre la ontogenia del lenguaje comprendida entre los años 4 y 5. En primer lugar, cabe mencionar que el lenguaje ha evolucionado progresivamente mediante una serie de sistemas de comunicación cada vez más complejas. La adquisición del lenguaje se asemeja al crecimiento y al desarrollo de cualquier ser vivo. El lenguaje implica cierta base genética. Es así que durante la adquisición del lenguaje, el lenguaje es el estado inicial y esencialmente el mismo en torno al nacimiento. Para todos, la lengua es diferente, en todos los individuos y culturas. La ontogenia, también ontogenosis, hace referencia al estudio del crecimiento y evolución conductual y cognitiva del sujeto a lo largo de su vida. La ontogenia del lenguaje se ha centrado en el análisis del desarrollo del lenguaje en la infancia. Habla sobre las distintas etapas por las que los niños pasan a lo largo del aprendizaje, lengua, gramática y vocabulario. La obtención del lenguaje es algo que le acontece al niño, no algo que el niño hace. Es muy llamativo que los niños abstraen las expresiones que escuchan. Por ejemplo, cuando un niño tiene 6 u 8 meses, escucha que los padres le dicen mamá, papá, teta. Entonces el niño abstrae eso y una de sus primeras palabras siempre será ña, a, ma, pa, ta, teta. También constituye el proceso de aprendizaje sociofisiológico único e indivisible. Mi nombre es Karina Inga. Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, como por ejemplo aprenden a comunicarse verbalmente con el resto de la gente usando la lengua natural, usada en su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia hasta la pubertad. Para los niños se le hace muy difícil el rato de tratar de comunicarse con el resto de la gente, por lo cual ellos empiezan pronunciando palabras que a ellos se les hace más fácil, como por ejemplo empiezan a decir mamá o papá, que son las primeras palabras que a ellos les parece fácil en el aprendizaje. Buenas tardes con todos, mi nombre es Sofía Vivar y yo les voy a hablar un poco más de la ontogénesis del lenguaje. Se plantea que la ontogénesis del lenguaje comienza desde el llanto inicial del recién nacido. Esta se da a través de una serie de etapas de evolución correspondidas con el desenvolvimiento físico y mental del niño hasta el uso, fijación y automatización comunicativa de un medio de expresión oral que constituye un código de señas según Button. Autores como Cabanas y Button dividen este complejo proceso en 3 etapas: el prelenguaje, el primer lenguaje y el lenguaje propiamente dicho, que seguidamente voy a dar a conocer. El prelenguaje. El prelenguaje inicia con el grito o balbuceo del niño o con el grito emocional. Esta etapa se da durante el primer año del bebé, en el cual experimenta una predisposición a emitir sonidos vocales y asimismo su capacidad de atención se da a notar. El primer lenguaje. ¿Qué es el primer lenguaje? El primer lenguaje son las primeras palabras o frases cortas del niño que nos muestran el camino a una construcción gramatical. Esta está protagonizada por holofrases. Los bebés comienzan a utilizar palabras aisladas a modo de enunciados. Por ejemplo, agua. Si un bebé nos dice agua, es muy probable que indique que quiere beber agua. Sin embargo, estos enunciados están sujetos al contexto en el que se pronuncien. Si un bebé nos señala un objeto, a la vez nos dice su nombre, se trata de una intención por su parte de hacernos entender. Con el tiempo, estas holofrases se convertirán en frases completas.
El lenguaje propiamente dicho. En esta última etapa hablamos de que los niños desarrollan una creciente y compleja comprensión de la sintaxis, la forma en la que las palabras se organizan para crear una oración. En esta etapa el vocabulario del niño es más amplio, lo que le permite construir frases. Las palabras aisladas se combinan para construir frases y dar un sentido a una oración. En esta los verbos aparecen en el habla y con la llegada de la fase avanzada, el habla del niño se asemeja más al habla de un adulto. Mi nombre es Jacqueline Tucto. Desarrollo ontogenético, edad comprendida de 4 a 5 años. En esta etapa se caracteriza tanto en el habla y el lenguaje de los niños, ya que van pronunciando más allá de palabras simples, sino ya son palabras compuestas. En estas llegan a pronunciar más de 1500 palabras diarias que son de la vida común o de la imaginación de los niños. Se va adaptando a los medios que están en su entorno. También aprende sus partes motrices. Estos también se van desarrollando en la escuela, ya que la escuela forma un aporte tan primordial en la vida de los niños, ya que los va siendo capaces de desarrollar tanto como su habla, su parte motriz, pedagógicamente, para alcanzar un nivel de desenvolvimiento básico en un niño, ya que en estos aprenden a desarrollar, a cortar, a pintar, a dibujar, a crear. Son niños tan egocéntricos que lo ven en su entorno y juegan con la imaginación a la vez. Son niños que ya se visten solos, pero aún así necesitan la ayuda de sus padres o de personas mayores. Pero también en esta edad es muy primordial, ya que van aprendiendo hábitos, valores y se van desarrollando en la vida diaria y comprendiendo cada una de sus etapas, ya que es posible que los niños en su parte neutral y cerebral son capaces de desarrollar habilidades y aprendiendo de las mismas. También es bueno que vayamos enfocándonos en lo que ellos hacen, lo que ellos en afinidad tienen. También ellos ya tienen un punto de equilibrio de su vida. También saben adaptarse a las personas, conviven con las personas y tienen una fluidez en la habla, pero todavía no saben la forma correcta de expresar o ver si las palabras están correctas o no en una pronunciación. Mi nombre es Tatiana Pinos. El habla y el lenguaje del niño de 5 años, el niño conoce relaciones espaciales como son arriba, abajo, detrás, cerca y lejos. También puede definir los objetos tanto por su uso y puede decir de qué están hechos, sabiendo su dirección y construyendo oraciones de al menos de 5 a 6 palabras. También posee un vocabulario aproximadamente de 2000 palabras, usando los sonidos del habla correctamente, pero con las excepciones de la R y la Z. También conoce los opuestos comunes, que son chico y grande, duro y suave. Cuenta al menos 10 objetos, sigue la secuencia de los cuentos, utiliza los tiempos que son el presente, el pasado y el futuro de los verbos, distingue lo que es la izquierda y la derecha en sí mismo, pero no en otros, y tiene bien definido el significado de los pronombres. Puede ser que en esta etapa exista una ligera pausa en el desarrollo del lenguaje comprensivo, pero lo que sucede es que esta tarea se vuelve cada vez un poco más compleja, ya que sus conocimientos van aumentando, pero más despacio.
también se observa un gran incremento y el perfeccionalismo del lenguaje expresivo de los niños. El estudio de la evolución de las capacidades lingüísticas en un individuo quiere decir que los niños varían en la forma en la que se va desarrollando las capacidades del habla y del lenguaje, enfocándonos en las etapas de los niños de 4 a 5 años. Sin embargo, siguen un cronograma natural que permite dominar las capacidades lingüísticas. Como conclusión, hablaremos un poco de las lenguas. Ya. El primer ejemplo sería, entiende conceptos especiales, por ejemplo, al estar atrás o adelante de alguna cosa o algún objeto o alguna persona. Ya. Entiende preguntas complejas, como por ejemplo, cómo se llama, cuántos años tiene, cuántos hermanos tiene o cosas así. El habla es un poco más comprensible, pero a veces comete errores al pronunciar a lo mejor palabras largas o palabras que para ellos se les haga difíciles. Como pongamos un ejemplo que es hipopótamo, que a ellos se les hace muy complicado aprenderse palabras que son bien largas. Describe cómo hacer las cosas, también cómo pintar algún dibujo o cómo dibujarlas. Enumera elementos que pertenecen a una categoría, por ejemplo, animales, vehículos, objetos y cosas así. Responde el por qué. A veces los niños son muy curiosos y preguntan o cualquier cosa o cualquier que se le hace curioso, pregunta siempre el por qué.